Bueno, muchísimas gracias a todos por unirse a este espacio. Vamos a dar por inicio, por favor, no grabar la sesión, ya que las únicas personas autorizadas en generar la grabación somos las personas de Precios, para asimismo compartírselas en algún momento si ustedes lo solicitan. Este espacio va a estar dirigido por Juanita Robles. Es analista junior de investigación y desarrollo en Precia, es profesional en finanzas y comercios internacionales de la Universidad de Rosario y está cursando actualmente su maestría en finanzas cuantitativa en la Universidad de Rosario. Ha trabajado en proyectos de investigación en la Universidad de Rosario. Entonces, los dejo con Juanita, por favor, mantener sus micrófonos en silencio y pues ir haciendo las preguntas. Persona que desee la presentación, solicitar la atención al cliente. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días para todos. Este espacio es para la capacitación de swaps teóricos. Y bueno, acá me pueden confirmar si están viendo la pantalla, por favor. Sí, y ahí se ve. Vale, muchas gracias. Sí, sí. Y bueno, como les comentaba, esta capacitación va a estar enfocada en la valoración de un swap, tanto como más que todo en los conceptos teóricos básicos, los tipos de swaps que hay y unas fórmulas pequeñas de valoración para saber cómo valorar los diferentes swaps que existen de tasas de interés. Entonces, empezando por los conceptos básicos, vamos a presentarles cuál es la definición de un swap. Entonces, un swap es un contrato entre dos partes mediante el cual se establece la obligación bilateral de intercambiar una serie de flujos financieros por un periodo de tiempo determinado en unas fechas preestablecidas. Es decir, que en este tipo de derivado existen dos contrapartes en el cual se intercambian una serie de flujos. Más adelante vamos a ver qué tipos de swaps hay y por lo tanto si va a haber solamente de tasa fija o tasa variable. Esto lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, en el cual todas las fechas van a estar previamente determinadas. Entonces, para poder ilustrar un poco más esta definición que les acabo de presentar, lo primero importante a destacar es que en un swap tenemos un nominal. Entonces, en este ejemplo que les estoy presentando, el nominal está en pesos y es de 1.000.000 de pesos. Vemos que tenemos dos contrapartes, la contraparte A y la contraparte B. Esta contraparte A vemos que va a estar pagando unos flujos indexados a una tasa fija. Ya están previamente definidos cuando se inicia este contrato swap. Yo sé cuándo me van a pagar estos flujos e incluso cuándo yo voy a recibir los flujos de mi otra contraparte. Por el otro lado, en la contraparte B, yo sé, y estoy viendo acá, que tengo unos flujos indexados a una tasa variable, que en este caso es la tasa IBR. Entonces acá este sería un swap tasa fija con una pata en tasa fija y otra pata en tasa variable. Y bueno, acá siguiendo un poco el por qué estamos entrando en un contrato, en un swap, es importante recordar cuál es la motivación o bajo qué escenarios yo puedo entrar a un derivado en general. Entonces tengo tres alternativas. Puedo utilizarlo para una cobertura, puedo utilizarlo para especular o incluso para arbitraje. Entonces, en este caso particular que les estoy presentando sería para el caso de una cobertura. Entonces tenemos el swap que les presenté anteriormente con un nocional en pesos, la contraparte A está pagando tasa fija, la parte B está con una pata variable indexada a la IBR, entonces yo voy a hacer la contraparte A. Entonces, como contraparte A, adicional al swap que quiero sacar, tengo un préstamo cuyo interés está indexado a la tasa variable, es decir, a la IBR. Entonces yo por acá estoy yo, la contraparte A, y tengo con el banco un préstamo. Este préstamo yo lo saqué a una tasa indexada a la IBR. Entonces yo estoy expuesta a un riesgo de tasa de interés. Si sube la tasa de interés, pues voy a terminar pagando más intereses y bajo este escenario es que yo quiero cubrirme con un swap. Entonces voy a abrir una posición larga en un IRS.
¿Qué es un IRS? Hasta ahora no se los he explicado, pero por ahora dejemos lo que es un swap de tasa de interés. Entonces, abrí una posición larga en un swap de tasa de interés con el fin de cubrir ese riesgo de tasas que yo tengo. ¿Cómo lo voy a cubrir? Bueno, entonces yo voy a estar pagando una tasa fija y por el otro lado la contraparte B, me va a estar pagando una tasa variable, la IBER. Entonces acá, como se dan cuenta, estos dos flujos, los que yo les estoy pagando al banco y los que estoy recibiendo de mi contraparte B, se van a cancelar. ¿Por qué? Porque yo estoy dándole a mi contraparte B, estoy pagando una tasa fija, pero estoy recibiendo una tasa variable, que es la IBER. Por otro lado, yo con el banco en el préstamo estoy también pagando una tasa variable. Entonces, como recibo la tasa variable IBER y después la pago, ahí se me están cancelando este riesgo de tasa de interés, porque ya no me afecta si la tasa de interés, esta IBR, sube o baja, ya que lo único que yo voy a estar pagando es la tasa fija pactada en el swap. Entonces ese es como un poco el contexto en cobertura de por qué entraría a un swap. Algo importante a mencionar acá es como la convención del mercado. Uno cuando dice abre una posición larga en un swap de tasa de interés, uno hace referencia de pagar o recibir siempre sobre la pata fija, es decir, sobre lo que está en tasa fija. Yo no digo voy a pagar el swap y me refiero a la tasa variable, no. La convención del mercado es que cuando yo digo voy a pagar el swap o voy a recibir el swap, siempre hago referencia cuando hay pata fija y pata variable a la pata fija. Entonces, otro concepto básico para poder entender la valoración de un swap y los conceptos generales del swap es una tasa forward. Entonces, este concepto es muy importante porque yo cuando estoy parada en el día de valoración, digamos que estoy acá en T0, yo puedo conocer unas tasas a 3 meses, que sería este T1, incluso puedo conocer tasas a 6 meses sobre, no sé, sobre la IBER, alguna tasa que yo tenga, en la que tenga un swap. Y sin embargo, existe un problema, que yo no conozco la tasa que hay entre 3 meses, que sería este T1, y entre 6 meses, que sería este T2. Lo único que yo sé son las tasas, este R1, que sería la tasa de T0 a T1, que corresponde a una tasa de 3 meses, o de T0 a T2, que corresponde a una tasa de 6 meses. Sin embargo, la de 3 meses a 6 meses no la conozco, y tampoco va a ser la misma de 0 a 3 meses, porque esta implica que yo estoy empezando en T0 y terminando en T1. A pesar de que el intervalo del tiempo sea 3 meses, no va a ser igual porque va a corresponder un periodo de tiempo diferente y por tanto el costo de ese dinero no va a ser el mismo. Entonces, para esto, para poder encontrar esta incógnita que está resaltada en la parte naranja, yo lo que necesito hacer es una composición de tasas, porque como les mencioné anteriormente, yo sí conozco todo lo azul, es decir, el R1, el R2, estas de acá, sí las conozco, sin embargo, esta parte no. Entonces, como les comentaba, puedo hacer una composición de tasas, ya que este intervalo de T0 a T2 comprende tanto la parte azul de arriba como la naranja y por lo tanto se puede componer como este pedazo por este pedazo, que es la fórmula que yo acá le tengo en la presentación acá arriba. Entonces, la razón por la que estoy multiplicando días bajo una base de 360 es que estas tasas están nominales, entonces necesito convertirlas. Esa es la razón por la que estoy usando esto, pero más allá de esto, solamente estoy componiendo las tasas para poder llegar a la tasa de 0 a 6 meses, que sería esta, en mi ejemplo, bajo una de 0 a 3 meses y una de 3 a 6 meses. Yo a esta tasa de 3 a 6 meses le voy a poner una variable que va a ser la F, porque va a ser una tasa forward, que es desconocida. Entonces, lo que yo quiero despejar en esta ecuación va a ser esta tasa F. Despejo y me da como resultado esta forma final, que es la forma conocida de las tasas forward, que posiblemente conocían, y pues me parecía importante mostrarles de dónde sale esta composición de tasas y por qué llegamos a esta fórmula final. ¿Qué significa esta forma final? Bueno, esto va a ser
el factor de descuento que hay entre T0 a T1 sobre el factor de descuento de T1 a T2. Este 360 sobre los días que ocurren de T2 a T1 va a ser porque quiero volver otra vez mis tasas nominales, porque pues estoy trabajando con las tasas nominales. Esa es la razón. Y esta sería la fórmula completa para sacar una tasa forward. Y bueno, acá pasando a las características de los insumos de un swap, que es lo que voy a necesitar al momento de la valoración. Uno sería la curva de proyección, que esta contiene las tasas de interés forward del mercado para proyectar los flujos en tasa variable. Es decir, si yo tengo un swap con una pata variable, de tasa variable, hay unos flujos futuros que yo no voy a conocer cuál va a ser esta tasa. Sin embargo, para la valoración es importante, es necesario que yo conozca cuál va a ser ese valor de esta tasa variable que está en N, en un periodo N futuro. Para esto utilizo una curva de proyección para yo proyectar esta tasa y poder asignarle este valor y hacer la respectiva valoración. Otra insumo importante en la valoración de un swap es la curva de descuento. Entonces, esta curva contiene las tasas de interés utilizadas para descontar los flujos. Y una aclaración importante es que estas no necesariamente son iguales. La curva que yo voy a utilizar para proyectar no siempre va a ser la misma curva que yo voy a utilizar para descontar. Esto depende si estoy valorando un contrato onshore, offshore, o el nominal en qué moneda esté, ya que necesito considerar cosas como el costo del fondeo. Es diferente si yo me fondeo pues acá en Colombia a Estados Unidos, y por lo tanto estas curvas deben reflejar todas estas características del swap, si es offshore, si es onshore, todas estas cosas las debe contemplar, y por lo tanto la curva de proyección no siempre va a ser la misma curva de descuento. Acá siguiendo con la presentación, dice que también distintas monedas tienen distintas curvas de descuento, pues en la misma línea de lo que les decía ahorita. Es diferente descontar el valor del dinero, el valor de, no sé, de los dólares al valor de los pesos, se descuentan con curvas diferentes, y la curva de descuento depende de la moneda en la que se compense el swap. Y bueno, ya pasando un poco a los tipos de swap, ya que tenemos como esos conceptos básicos que vamos a estar mencionando, ya podemos entrar a qué tipos de swap hay. Entonces, los swaps, tenemos el IRS, que se los mencionaba hace un rato, que las siglas corresponden a Interest Rate Swap. Entonces, son estos swaps de tasa de interés. Estos van a ser como los más generales, bajo los cuales se pueden desprender, digamos, el basis, que ahorita cada uno de estos los vamos a ver a mayor profundidad. El overnight, que sería también un IRS, un swap de tasas de interés, pero de tasas overnight. Un cross currency swap y un CDS, que es Credit Default Swap. Entonces, estos son como los tipos de swaps básicos que les vamos a presentar el día de hoy. Empecemos con el Interest Rate Swap. Entonces, este swap de tasa de interés es el más básico y es la definición como estándar a partir de las cuales los otros swaps que les presenté ahorita van a tener como unas pequeñas modificaciones. Entonces, este tiene dos contrapartes en las cuales acuerdan intercambiar flujos sobre una tasa de interés fija, negociada por flujos asociados a una tasa de interés variable, que esta pues está indexada a una tasa variable. Entonces esta definición concuerda con el ejemplo con el que empezamos, donde teníamos un swap IBR y la otra pata era pues una tasa fija. Para mostrarles un poquito la valoración de este tipo de swap, vamos a mirar que sería un software 3 meses en dólares, y la pata fija sería semestral también en dólares. Entonces, este es un acuerdo de dos contrapartes para intercambiar flujos fijos semestrales a cambio de flujos variables trimestrales indexados a software 3 meses. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta o entender a la hora de la valoración de un swap es este diagrama de flujos. Entonces, lo primero
quería mencionarles es que cuando yo opero este swap, no voy a empezar o sea, la fecha efectiva no va a ser ese mismo día que yo lo voy a operar, va a ser 2 días hábiles después. Entonces, acá pues necesito mirar el calendario de Nueva York para saber cuál va a ser mi fecha efectiva. Si yo estoy valorando hoy 11 de abril, pues va a ser 2 días hábiles después, el 13, mirando pues los calendarios. Entonces, a partir de esta fecha efectiva es que yo voy a empezar a calcular cuándo van a caer estos pagos de tanto de la pata fija como de la pata variable. Si son cada 3 meses, a partir de la fecha efectiva, cuento los 3 meses y lo mismo para la pata fija, que serían 6 meses. Entonces, siempre es a partir de la fecha efectiva, no el trade date. Entonces, otro concepto importante a definir es que, digamos, con las tasas variables, yo necesito fijar mi tasa un día hábil antes. Entonces, no, si yo pago si el pago está para T1, yo no puedo utilizar la tasa que salió este mismo día T1, ya que la voy a definir un día antes. Entonces, mi T-fixing va a ser un día hábil antes, que básicamente va a ser la tasa que que tenga en mi pata variable formada para ese día y publicada ese día. Entonces, acá en el diagrama de flujos tenemos, como les decía, el de la pata variable va a ser cada 3 meses, que va a ser la flow rate, en dólares. Entonces, yo estoy pagando esta, voy a estar recibiendo la pata fija semestral, por eso está para abajo, y pues noten que como la pata variable es cada 3 meses y la pata fija va a ser cada 6 meses, va a haber unos flujos donde voy a pagar y voy a recibir unos flujos, ya que en estas fechas cada 6 meses me van a cruzar estos flujos. Y bueno, seguimos así con cada uno de los flujos hasta acabar el swap. Entonces, cosas importantes acá de la valoración es que todos los flujos variables, pues voy a tener mi tasa definida como la hablamos en T-fixing, y voy a hacer el conteo actual con una base de 360, multiplicando siempre por el nominal, si es en dólares. Y para la pata fija, pues yo ya voy a conocer la tasa desde un principio, yo la conozco, no tengo que hacer ninguna proyección, sino simplemente la conozco, hago el conteo, multiplico también por el nominal y el valor de este swap va a estar dado por la resta entre los flujos flotantes menos los flujos fijos. Ese va a ser el valor. Entonces acá ya definiendo un día de valoración, que va a ser esta T que está en rojo en mi diagrama de flujos, tengo que, estoy valorando este día T. Entonces, acá entra este concepto que vimos anteriormente, que es las tasas forward. Entonces, estas tasas me son muy útiles, ya que a la fecha T yo no voy a conocer las tasas T3 o T4 o las que sigan de aquí en adelante de la pata variable, no las conozco. Y por lo tanto necesito hacer esta tasa, esta FRA. Entonces todo lo que esté, todo la tasa variable que necesite calcular va a estar dada por una tasa, por estos FRAs. Entonces si estoy parada en el T3, pues va a ser a partir de lo que conozco en T2, bajo la tasa, no sé, de 6 meses que pueda conocer en T3, hago ese cálculo y a partir de esto voy a tener estas tasas variables de aquí en adelante hasta TN. Entonces, en este caso particular, donde la fecha de valoración está entre dos pagos entre dos flujos, pues va a haber una parte conocida, es decir, acá yo no tengo la necesidad en el flujo 2 de calcular esta tasa forward porque yo ya la conozco. Es decir, yo a la fecha T yo conozco eh, la tasa que yo voy a pagar o recibir, pues depende de si estoy pagando o recibiendo el swap, en T2. Esto sí la conozco, por lo tanto, yo simplemente aplico mi fórmula, descuento y a partir después de todo lo que pase después de T2, necesito aplicar o encontrar estas tasas
forward. Ya no las conozco y por lo tanto necesito proyectarlas y calcularlas. Entonces, aplico la misma fórmula. Entonces, miren que lo único que tenemos que hacer es reemplazar este software 3 meses que yo conocía por una tasa FRA, pero el conteo de días y la base y multiplicarlo por el nominal sigue igual. Y como sabemos, necesitamos descontar, porque todos estos flujos están ubicados en periodos diferentes del tiempo y yo no los puedo sumar entre sí, a menos que estemos parados todos en la fecha T, es decir, descontándolo todo a la fecha de valoración y ahí sí puedo sumar. Y como veíamos en la fórmula de la presentación de la hoja anterior, necesito restarle, o sea, sumo todos los flujos de la pata variable y le resto todos los flujos de la pata fija. La pata fija sí es muy sencilla, ya que yo conozco esta tasa, esta R, de acá la conozco desde un principio y lo único que tengo que hacer es hacer el conteo de días, ya que las tasas, lo vuelvo a mencionar, son nominales, no puedo trabajar con estas tasas nominales, por lo tanto hago esta transformación y le multiplico el nominal. Entonces esta resta entre la sumatoria de los flujos variables y la sumatoria de los flujos fijos me va a dar pues el valor del swap. Ahora, pasando al Overnight Index Swap, pues es un swap de tasa de interés, sigue siendo un IRS, en el cual dos contrapartes acuerdan intercambiar flujos sobre una tasa de interés fija negociada por flujos asociados a una tasa de interés variable. Entonces, si se dan cuenta, hasta acá es casi que la definición de un swap de tasa de interés. Sin embargo, esta tasa variable está indexada a la composición de una tasa overnight, es decir, tiene esta característica adicional a los swaps de tasa de interés, porque los swaps de tasa de interés no necesariamente tienen que estar indexados a una composición de una tasa overnight, puede ser una tasa variable cualquiera, en fechas futuras preestablecidas. Entonces, para este ejemplo vamos a utilizar un IBR overnight que paga en pesos. Entonces, este va a ser un acuerdo entre dos contrapartes para intercambiar flujos fijos a cambio de la composición IBR overnight en fechas futuras preestablecidas. Acá es importante tener dos cosas en cuenta. Uno, se negocian en plazos de 1 mes hasta 25 años y adicionalmente los swaps con plazos menores a 18 meses son pago tipo bullet, es decir, no tienen cupones intermedios o algo por el estilo. Sin embargo, los swaps con plazos mayores a 18 meses pagan cupones trimestrales, es decir, si son cuponados. Este swap puede tener una compensación en dólares o en pesos, dependiendo si es onshore o offshore. Entonces, acá ya les muestro como ese diagrama de flujos de un swap IBR bullet onshore, es decir, el nominal está en pesos. Y una vez más tenemos nuestro trade date, el día en que se operó este swap. Pasan 2 días hábiles después, como tengo un swap IBR en pesos, pues solamente necesito mirar el calendario de Bogotá, hago el conteo de 2 días hábiles después y a partir de ahí puedo calcular cuándo sería este end date y saber cuál va a ser ese periodo de vengo que tengo. Entonces, igual a los swaps presentados anteriormente, este valor del swap va a estar dado por el flujo, ya no la sumatoria, porque solamente voy a tener uno al final, va a estar dado por el flujo flotante menos el flujo fijo. Acá no hay sumatoria porque, como les digo, es bullet, solo hay un flujo al final, no hay cupones intermedios. Entonces, este flujo fijo va a estar dado por esa tasa que yo previamente definí, y ya la parte que es un poco diferente es la parte, esta pata variable, que como les mencionaba en la definición, va a ser la composición de la IBR overnight. Es decir, durante todo este periodo de vengo, yo necesito componer día a día la IBR overnight para saber cuál va a ser esa tasa, porque va a ser la composición de la IBR overnight durante el periodo de vengo. Entonces, ¿cómo se hace una composición? Pues la multiplicación de cada una de estas tasas por el periodo de vengo total. Sin embargo, hay una forma pues un poco más fácil de hacerla, ya que al hacer esta multiplicación hay valores que se van cancelando, entonces lo que nos queda de forma simplificada va a ser la IBR, como esta IBR acumulada,
en TIEND, es decir, cuando termina el periodo de devengo, sobre la IBR acumulada del inicio. Entonces, al hacer esta división, pues solamente voy a tener esta IBR acumulada entre el effective date y el end date, que va a ser lo que comprende mi periodo de devengo. Entonces, ya sé cómo calcular mi pata variable, mi pata fija, y lo que hago para valorar simplemente es la restante entre estas dos. Entonces, acá, este es un contrato offshore, el mismo Overnight Index Swap de Bullet, es decir, un plazo menor a 18 meses, pero es offshore. ¿Qué significa offshore? Que ya no estoy compensando en pesos, sino voy a estar compensando en dólares. ¿Esto qué implicaciones tiene? O sea, van a ser las mismas fórmulas que concluimos en la diapositiva anterior, como se dan cuenta. Sin embargo, hay un componente adicional, y es que, como se dan cuenta en el nombre, este IBR dice IBR COP, es decir, el nominal fue establecido desde un principio en pesos. Sin embargo, al ser offshore, yo necesito compensar en dólares, es decir, esto no significa que sea offshore, que mi nominal va a estar en dólares, no, significa que sigue estando en pesos. Sin embargo, yo necesito compensar en dólares. Por lo tanto, voy a utilizar la TRM publicada y voy a dividir este nominal sobre la TRM publicada ese día que finaliza el periodo de devengo, que, si recuerdan, la TRM publicada el día de hoy va a ser la formada, la acumulada hasta el momento de ayer. Es decir, la publicada hoy, la vigente el día de hoy, fue la acumulada del día de ayer. Entonces, por eso acá dice publicada, pero hace referencia pues a la que se formó el día de ayer. Entonces ahora, el otro escenario donde tengo un swap a un plazo mayor a 18 meses, donde ya tengo cupones trimestrales como les mostré. Entonces ahora yo voy a tener estos cupones trimestrales, ya no voy a tener un único pago al final, sino voy a tener cupones trimestrales. Entonces acá les estoy presentando uno que es un short, es decir, pago en pesos, mi nominal es en pesos, y lo único que cambia es que ahora yo sí voy a tener una sumatoria entre los flujos, ya no va a ser un único pago fijo, un único pago variable, sino van a ser la sumatoria de estos pagos. Pero como se calculan estos pagos, va a ser exactamente igual. Entonces acá tengo la tasa previamente definida, hago la transformación mediante el conteo de días actual en una base de 360 por el nominal en pesos, y acá pues la IBR acumulada hasta el periodo, si estoy en T1, pues hasta T1 sobre el pago anterior, que sería pues el effective date, menos 1 por el nominal en pesos. Entonces, acá se puede complicar un poco el asunto si yo estoy valorando en un día intermedio entre un flujo y el otro. ¿Por qué? Porque va a haber una parte de esta IBR acumulada hasta el momento de la valoración donde yo sí la conozco. Hay otra parte de esta IBR que yo necesito proyectar, porque todo lo que está en azul, por ejemplo, yo no lo voy a conocer, pero lo que está en naranja sí lo conozco, porque ya es información histórica. Entonces yo voy a la página del Banco de la República y puedo mirar la IBR hasta pues el día en el que estoy parada, si ya es después de las 10 de la mañana. Entonces, para poder hacer esta valoración de la pata variable es importante tener esto claro, ya que necesito traer una información que es parte histórica, que sería esta parte, que es una composición de la IBR desde que tengo mi flujo anterior, que en este caso pues no tenía un flujo anterior, sino donde empezó mi swap, hasta la fecha de valoración, compuse la IBR overnight durante este periodo de tiempo. Y para la parte azul, que sería desde mi T hasta mi T1, que sería mi primer flujo, necesito proyectarla. Entonces, cojo la curva COPCO, hago las proyecciones de esta IBR y así es como puedo calcularla. Ahora, no necesariamente tengo que hacer esta composición día a día, sino por conceptos que ya sabemos de la tasa forward, yo simplemente puedo utilizar el factor de descuento un factor de descuento de T más 1, es decir, un día después
porque es la que no conozco, un día después de la tasa de valoración, que es donde empiezan como las flechas azules, sobre el factor de descuento de T1. Entonces voy a mi curva, miro el factor de descuento para un día, en este caso, y para, si esto es 3 meses, no sé, esto sería, no sé, pongo un ejemplo, en 30 días, el factor de descuento en 30 días, y así yo voy a calcular esa IBR acumulada de la fecha de valoración hasta el primer flujo. Entonces, hago esta composición entre lo que ya conozco y lo proyectado con mi curva, de resto 1 y lo multiplico por el nominal, y así yo ya voy a poder calcular cada uno de mis flujos. Como les mencionaba al principio, esta fórmula no la voy a tener que aplicar, digamos, para T2, porque como se dan cuenta, en T2 yo solamente tengo que proyectar esta IBR, porque no tengo información histórica de T1 a T2, no hay nada que yo conozca. Lo mismo en T3 y de los flujos de allá hasta Tn. No la conozco y por lo tanto la fórmula es un poquito más simplificada, que sería esta. Entonces los flujos después de la fecha de valoración va a estar dada por la composición de la IBR solamente, proyectada. Entonces, como lo sabemos, por propiedades, esto vendría siendo el factor de descuento un día antes del flujo sobre el valor, un día antes del flujo, no, sino el flujo anterior, qué pena. El factor de descuento del flujo anterior sobre el factor de descuento de los días del flujo en el que estoy queriendo calcular este QN. Le resto 1, lo multiplico por el nominal y ahí ya tengo cómo sacar los flujos variables. Entonces, la fórmula de valoración, ¿cuál vendría siendo? Pues primero, como sabemos, necesitamos hacer la sumatoria de todos los flujos variables. Entonces, esto es lo que teníamos en la diapositiva anterior, que corresponde a este T1, a este Q1. Esto es lo que tengo. Necesito, pues, descontarlo con una curva de descuento. Digamos, en este caso también sería la COPCO. Entonces, en swaps como este, que es un short y BRCO, pues puedo utilizar la curva de proyección y descuento, va a ser la misma. En otros casos, si es offshore, no puedo hacer lo mismo. O si es otro tipo de swap, no podría hacer lo mismo, pero en este, como estoy proyectando la IBR y estoy en Colombia y estoy pagando en pesos, pues sí puedo hacerlo y la curva de descuento y proyección va a ser igual. Entonces descuento este primer flujo, le multiplico el nominal y adicionalmente necesito también hacer la sumatoria de los flujos variables después del T1, que como lo vimos va a ser esta y es lo mismo que tengo acá. Entonces otra vez cojo mi curva de descuento en TC, si es 30 días, 60 días, lo que sea, lo traigo a valor presente, le multiplico el nominal y me queda pues solamente restarle los flujos fijos de la pata fija. Entonces, como ya sabemos calcular los SLR, hago la transformación ya que es una tasa nominal y también lo descuento a los días que necesite y le multiplico el nominal y esta resta entre los flujos variables y los flujos fijos va a dar el valor presente de este swap. Y bueno, ahora sí pasando al Basis Interest Rate Swap, este swap basis es dos contrapartes acuerdan intercambiar flujos flotantes sobre la tasa de interés variable indexadas a diferentes indicadores. Es decir, yo acá no necesariamente tengo uno fijo y otro variable, puedo tener dos patas variables. Adicionalmente se suma a una de las patas un spread fijo negociado de tal manera que el intercambio sea justo. Entonces, un ejemplo de esto es un swap basis Euribor 3 meses, 6 meses. Es decir, una pata va a ser un Euribor 3 meses, la otra pata va a ser Euribor 6 meses. ¿Y estas qué implicaciones tiene? Pues una pata va a tener una periodicidad trimestral, la otra una periodicidad semestral. Y pues el nocional se negocia en euros. Entonces, puedo tener también un swap basis
pero cross currency, que sería donde ya no tengo 2 Euribor y por lo tanto mi nocional es en euros, sino un Euribor a un cierto plazo y un SOFR, que ahí pues sería cross currency porque no ambos flujos van a estar en la misma moneda. Entonces ese es como otro swap que puedo tener que digamos en esta presentación no lo tenemos. Entonces para este tipo de swap necesito, el diagrama de flujos es lo mismo que ya veníamos trabajando. Entonces, lo único diferente, que es lo que veíamos acá en la definición, es que voy a tener un spread fijo negociado, que va a ser esta B que yo encuentro acá. Acá, qué pena, solamente es sobre una de las patas. Entonces, acá debería ser también 3 meses, porque si es sobre la de 3 meses, no va a estar sobre las de 6 meses y viceversa. Si está sobre las 6 meses, no puede estar sobre las 3 meses. Entonces, acá era como para ilustrar que que cuando tenemos el spread, simplemente se le suma, pero no, por definición, no puede estar en ambas patas. Va a estar sobre solamente una de las patas. Sin embargo, pues acá lo coloco para ilustrarles cómo se debe sumar este spread, cómo se incorpora en la valoración. Entonces, lo que voy a hacer, parecido al primer swap que estábamos valorando, que era SOFR y una pata fija, acá pues las periodicidades no encajan. Sin embargo, cada 6 meses pues voy a pagar el de 3 meses y recibir el de 6 meses, el Euribor de 6 meses. Entonces, lo mismo que pasaba cuando teníamos la pata variable sobre esta tasa, sobre una tasa, las anteriores eran la software y no recuerda cuál otra, pero digamos en el Euribor pasa lo mismo, que yo necesito fijar la tasa un día hábil antes. Es decir, no puedo utilizar la que salga ante uno, sino necesito un día hábil antes poder fijar esta tasa. Y la valoración va a ser similar a como lo veníamos manejando. Tengo esta tasa, hago la transformación ya que son tasas nominales y la multiplico por el nominal. En este caso, pues, como lo veíamos al principio, ambos son Euribor, es decir, el nominal está en euros y no tenemos que hacer ninguna transformación de que debamos pagar en dólares o algo así. Y por lo tanto, pues, simplemente sería esta fórmula. Entonces, en el caso de que el spread fuera sobre el Euribor de 3 meses, simplemente se lo sumo. En el caso donde sea de 6 meses, se lo sumo al de 6 meses. Pero recuerden que no va a estar sobre las dos patas, sino solamente sobre una de las patas. Y como veníamos valorando el resto de swaps, lo que hacemos es la sumatoria de los flujos de la Euribor de 3 meses menos la sumatoria de los flujos de la Euribor de 6 meses. Entonces, esta va a ser para el caso de los bases. Entonces, no sé si hasta ahora tengan alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema.